Cuando el corazón no puede cumplir con esa función, hablamos de heart failure, o falla cardíaca. Para nosotros es insuficiencia cardíaca. Tiene que ver con la contractilidad del músculo, ya saben ustedes. Tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón puede dedicar en un minuto. ¿De qué depende? Del volumen sistólico de eso por la frecuencia cardíaca. Este gasto cardíaco, que normalmente es más o menos entre 70-80 minutos por kilo, aproximadamente en una persona de 60 kilos son 5 litros, o el índice cardíaco, que es sobre el metro cuadrado sobre el índice corporal, puede aumentar durante el ejercicio casi a 30 litros por minuto. Esa capacidad que tiene el cuerpo de modificar su gasto, que le permite al corazón sustentar el metabolismo incrementado del cuerpo cuando uno hace actividad, es lo que le permite al cuerpo vivir. Y eso dice que el corazón funciona. En cuanto a la falla cardíaca, cuando buscamos tratamiento, tenemos que verificar tres cosas principalmente: la precarga, la contractilidad y la poscarga. ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que le llega al corazón en diástole. Solo si yo le ofrezco al corazón que bombee, lo va a hacer. Entonces, para que el corazón bombee su contenido, yo tengo que ofertarle líquido. Esa cantidad de sangre que se le oferta al corazón para que logre inyectar su contenido se llama precarga. Ahora, una vez que el corazón ya tiene líquido dentro, tiene que haber buena capacidad contráctil. Entonces el corazón tiene que tener la fuerza necesaria para inyectar su contenido. Y eso depende de su integridad, de su musculatura. Y una vez que el corazón tiene buena fuerza para inyectar, la resistencia que se le ofrece para que inyecte su contenido, eso se conoce como postcarga. Entonces tenemos precarga, corazón con su contractibilidad, y la postcarga. Entonces, cuando yo tengo la precarga aumentada, lo que voy a hacer es tratar de aliviar la cantidad de sangre que me llega, y utilizo los diuréticos, los nitratos, los vasodilatadores arteriales. Ahí está el sildenafil, el tadalafil, o los opioides. Y si yo quiero aumentar la contractibilidad del corazón, utilizo los inotrópicos. Y si yo quiero disminuir la poscarga, utilizo los vasodilatadores. Todo el capítulo anterior era de vasodilatadores. Y-casara-2, esos eran vasodilatadores, casantagonistas. Entonces, para manejo de la insuficiencia cardíaca, los que ya hemos revisado, ya son varios de los fármacos que también se pueden manejar en insuficiencia cardíaca. En falla cardíaca hay etapas que tienen que ver con 4 estadios. En falla cardíaca, el estadio 1 es cuando no tienes síntomas y no tienes comorbilidad. En otras palabras, no estás en falla. El estadio 2 es cuando tienes alteración de estructura, pero no tienes síntomas. El ejemplo típico es aquel paciente que va a la consulta acompañando a su mamá y te dice: doctor, una auscultadita, le pones el estetoscopio y tiene un soplo. Ese es un estadio 2. Ese es un asintomático. Eso se llama pre-falla. Porque él todavía hace sus cosas normal, pero ya tiene alteración de estructura del corazón. El estadio 3 es el que tiene alteración de estructura y síntomas. Es ese paciente que viene al vagoncito, doctor, se me han hinchado las piernas, camino 5 cuadras y me canso. Le oculta, tiene un soplote. Le palpas el hígado, lo tiene grande. Y el estadio 4 es aquel que tiene lo mismo, pero que ya no responde a medicamentos de primera línea, que requiere hospitalizaciones frecuentes o dispositivos de asistencia. En ese transcurso están los y-casara-2 metabloqueantes para los estadios unidos. Pero cuando ya está comprometida la cosa, ahí vienen los digitales, los inotrópicos. Entonces de eso vamos a hablar ahora. Pero esa tabla que yo les dije, eso es del año 2020 para atrás. El 2021-22 para adelante han entrado en el manejo, han entrado a la cancha nuevos fármacos para insuficiencia cardíaca. Y acá les traigo. Acá tenemos a los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, los que conocemos como ahorradores de glucosa, que ya hemos visto, el espironolactona y el eplerenol, ¿sí? Los ALA, eso también lo hemos visto.
Los betabloqueantes, ya los hemos visto. Les decía, ¿no? Los 4 que son necesarios. Los inhibidores de cotransportadores de sodio, glucosa, tipo 1, 2, SGLT2, SGLT2. Estos 4 son los que normalmente deben estar involucrados en cualquier manejo de paciente con falla cardíaca con presión de división de uso. Luego, dentro del protocolo, se ha incorporado el uso de fierro, carboximaltosa, de controladores de frecuencia y barbadina, en personas de raza negra, hidralazina y nitrato. En personas en donde no es suficiente, estimulantes de la granular displasa sintetasa, el recicuaje y el omecamino. Entonces, de los medicamentos que utilizamos para falla, los inotropos positivos, directos, beta-blocantes, vasodilatadores, ya hemos visto un montón. Vamos a ver lo que nos falta. ¿Cuáles nos faltan? El levosimental, los inhibidores de fosfoliesterasa, los análogos de inhibidores de fosfoliesterasa, el fierro, la trimethacilina, que es un modulador. Vamos a hablar de inotrópicos. ¿Qué son los inotrópicos? Bueno, son medicamentos, son sintéticos de lo que el cuerpo produce, son catecolaminas. Son neurohormonas endógenas que producen efectos sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. A la cabeza están la noradrenalina y la adrenalina, o norepinefrina y epinefrina. Estos normalmente se sintetizan a nivel de las uniones sinápticas, a nivel del músculo, a nivel de los terminales neurales, y tienen un efecto sobre estos receptores. 80% de los receptores adrenoreceptores del miocardio son beta 1. O sea, la mayor parte de los receptores que hay en el corazón son beta 1. De todo el cuerpo, los receptores beta 1 a nivel del cuerpo son inhibitores, menos en el corazón. Cuando una catecolamina anida sobre un beta 1, a nivel de todo el cuerpo produce efectos inhibitores, pero el corazón produce efectos estimulantes, efectos positivos. Y el 80% de los receptores que tiene el corazón son beta 1. En el corazón también hay receptores alfa 1, pero muy pocos. En cambio, los alfa 1 son más vasculares periféricos. ¿Ya? Entonces, la estimulación de receptores beta aumenta la frecuencia del disparo nervioso, acelera la convulsión auricular y aumenta la contractilidad del miocardio, todos los mecanismos y propiedades de los cuales habíamos hablado. En cambio, los receptores alfa 1 constituyen la minoría a nivel del miocardio. La estimulación de estos tiene un efecto inotrópico positivo. El músculo liso vascular contiene principalmente alfa 1, que genera la vasodilatación, y beta 2, que genera la vasodilatación. El ejemplo típico es, cuando ustedes tienen un paro cardiorrespiratorio, ¿qué le ponen al paciente? El paciente está en paro. ¿Qué le ponen? ¿Han visto la reanimación? ¿Han visto alguna vez películas de reanimación cardiopulmonar? Si es tu suegra, ¿qué le pones? Ya, se lo voy a poner fácil. A un costado tienen al jefe de la cátedra y al costado a su suegra. ¿A quién reanima? Los dos están en paro, solo pueden reanimar a uno. ¿Ah? Bueno, más o menos va por la misma edad. No quieren a sus suegros ustedes, ¿no? Bueno, no tienen suegras todavía, supongo. Normalmente se le pone adrenalina. ¿Y qué es la adrenalina? Es una catecolamina del sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace?
estimula positivamente a los receptores beta 1 y alfa 1. Cuando estimulas a beta 1, aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la excitabilidad muscular del corazón. Y cuando estimulas a alfa 1, produce vasoconstricción. Cuando el paciente está en paro, lo que tú quieres es que la sangre llegue al corazón y el corazón la pueda eyectar. Ese es el efecto de la adrenalina. Por eso se en paro. ¿Por qué? Porque tiene receptores alfa 1 en el corazón, pocos pero tienes, más es el efecto de estos y estos. O sea, estimulas alfa 1 en el corazón, alfa 1 en el periférico y beta 1 en el corazón, estás consiguiendo mejor redistribución de sangre y mejor contractilidad. Por eso es que es el medicamento de primera elección en paro cardíaco. Entonces, ¿cómo actúa la adrenalina y la noradrenalina? Cuando la adrenalina o la noradrenalina ingresa y actúa sobre receptores alfa 1, lo que va a hacer, ¿se acuerdan de la clase del endotelio? ¿Cómo se usa el endotelio con ustedes? En fisiología. Se activan segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros activan a la fosfolipasa C, que actúa sobre el fosfatidinoinositol, degradándolo en diacilglicerol y el inositol de fosfato, que es el que libera el calcio en los tejidos, en el músculo del vaso, provocando la vasoconstricción. ¿Cómo? ¿Qué? Doctor, ¿estás bien o estás todavía con dudas? Estás con dudas, ¿no? No te respondí lo que querías, ¿no? No sé qué me ha querido preguntar, pero voy a responder lo que esa duda que tengo. Quiero entender primero qué es lo que querías saber y ya después te voy a... Muchas gracias. Listo. Cuando la adrenalina se une a un receptor beta, miren lo que va a producir. Produce un segundo mensajero, la activación de la adenosiclasa. ¿Y qué hace la adenosiclasa? Actúa sobre el adenosíntrifosfato formando el AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que genera el efecto de contracción. ¿Y quién degrada al AMP cíclico? La fosfodiesterasa. Entonces, si yo estimulo al receptor beta o inhibo a la fosfodiesterasa, voy a obtener un efecto positivo. Y van a ver que entre los inotropos hay inhibidores de fosfodiesterasa. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos todos los efectos, las dosis de los medicamentos y el efecto que generan y a qué nivel, alfa, beta. Y acá hay los receptores Doppler. Vamos. La norepinefrina. Básicamente, bueno, la norepinefrina tiene efecto alfa y beta adrenal. A dosis bajas produce estimulación beta 1 del corazón, incrementa la presión arterial y el gasto cardíaco. A dosis más altas se estimula primariamente receptores alfa 1, aumentando la presión y aumentando y a través de un incremento de la resistencia arterial sistémica. ¿Cuál es la indicación de la noradrenalina? Choque que no responde a la reposición adecuada de volumen, hipotensión severa y choque al efecto. La dosis es variable, pero en adultos va entre 2 a 12 microgramos por minuto. Como efectos adversos, ya que tiene efecto a nivel del corazón, produce arritmias. Todo lo que incremente el calcio dentro de la célula miocárdica produce arritmias. Taquicardia, vasoconstricción renal y visceral puede producir isquemia. Menos que la adrenalina. Pero han visto esas películas en donde el paciente entra con un shock séptico y sale con los brazos amputados. Es por el efecto isquémico de estas medicinas. Se metaboliza por la metiltransferasa, y la monoaminoxidasa, que las degrada. Y se elimina el 96% de morfina como un metabolito inactivo. La otra es la epinefrina. Esta primariamente tiene efecto cardiovascular
A dosis bajas es cronotrópico o neurotrópico y tiene un efecto beta-1. Pero a dosis más altas tiene un efecto alfa que tiene a producir un incremento de la resistencia vascular sistémica. Es tan alta la resistencia que produce la vasoconstricción que incluso puede reducir el gasto cardíaco a dosis muy altas. Como efectos adversos, como la otra, arritmias, pero más en pacientes que tienen miocarditis, hipocalemia, agentes anestésicos inhalados, puede producir temblor, agitación, hiperglicemia, aumento del consumo de oxígeno miocárdico y también se metaboliza por las mismas enzimas mencionadas para la noradrenalina. La dopamina es un metabolito intermedio de la producción de la noradrenalina. Y esta 25% es usada para sintetizar noradrenalina, 30% es una proteína. ¿Cuál es la característica de la dopamina? Que tiene efecto dependiente de la dosis. Cuando la dopamina la usamos a dosis bajas, entre 1 a 3 microgramos kilo minuto, su efecto es directo, porque actúa sobre receptores dopa a nivel renal. Cuando subimos la dosis entre 5 a 10 microgramos kilo minuto, su efecto es a nivel beta-1, o sea que aumenta la contractilidad miocardial, la frecuencia cardíaca. Pero si subimos la dosis de 10 a incluso 18 microgramos kilo minuto, su efecto es a nivel alfa-1, primariamente periférico. También tiene como efecto adverso arritmias. La dobutamina, esta tiene como efecto principal beta-1, muy poco tiene efecto alfa. Por lo tanto, si yo quiero mejorar la contractilidad miocárdica, primariamente voy a utilizar dobutamina. ¿Cuál es el problema de la dobutamina? Que baja la presión. Entonces, cuando yo tengo un shock cardíaco con presión alta, dobutamina. Cuando yo tengo shock cardiogénico con presión alta, dobutamina. Cuando yo tengo un shock cardiogénico con presión baja, le puedo combinar a la dobutamina un vasoconstrictor periférico, por ejemplo, noradrenalina o dopamina. ¿Ya? Pero si tengo un paciente con shock cardiogénico con presión baja, no puedo usar dobutamina sola. No, porque lo mato al paciente. Mejoro su contractilidad, pero la presión se cae. ¿De qué decir? Ahí está. Uno de los mejores escenarios es insuficiencia cardíaca con bajo flujo de presiones combinadas. La dosis va entre 2 microgramos kilo minuto, aumenta un 5% el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Entre 5 microgramos kilo minuto, el gasto cardíaco aumenta 15% y 5% la presión. A dosis de 7 a 10 mejora el metabolismo, pero incluso consta un crecimiento de la frecuencia cardíaca, a costa de un incremento del 5% de la frecuencia cardíaca. Como efectos adversos, arritmias. En pacientes, sobre todo con combinación auricular reflujo, puede desencadenar respuestas ventriculares altas. Si es que estaba tomando metabloqueantes, ya no tiene efecto. Y la dosis puede llegar hasta 40 microgramos kilo minuto. Entonces, dobutamina o dopamina. Si yo tengo un paciente que hace un shock séptico, mejor es noradrenalina, adrenalina o un shock distributivo. Por ejemplo, una paciente que se produce un aborto, se mete en el palito de piñón colorado, creo que se le introducen en el útero y provocan abortos, eso es lo que hacen. Pero eso trae como consecuencia infecciones. Si yo tengo una persona que viene con un shock séptico, de preferencia adrenalina, noradrenalina o dopamina a dosis alfa. Dobutamina no tiene nada que hacer ahí. Pero si yo tengo un paciente que viene con un shock cardiogénico, es decir, que el corazón no tiene fuerza y tengo la presión baja, le pongo dobutamina, pero asociado a dopamina, a noradrenalina o adrenalina. Ahora, si yo tengo un shock cardiogénico con una contracción baja
pero la presión alta le pongo dobutamina. Miren cómo se juega con los inotrópicos. Cada uno tiene una función diferente. Inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Qué dijimos que hacía la fosfodiesterasa? Degrada al AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que genera el efecto musculotrópico. Entonces, si yo inhibo al que destruye, perpetúo el efecto del AMP cíclico. De esa manera, actúa los inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Cuál es el problema de esto? Que producen efectos adversos. Si bien es cierto, son inotrópicos, musotrópicos, vasodilatadores del efecto, incrementan el gasto y el volumen latido, pero tienen efectos adversos. Por eso es que como drogas de primera línea para manejo como inotrópicos no están dentro de la primera línea. Ahí tenemos a la glutrinona, la pirinona, etc. El levosimendan. El levosimendan es un sensibilizador de canales de calcio. ¿Qué hace el calcio? Sensibilizador de la troponina C. ¿Qué es la troponina C? ¿Se acuerdan? El complejo troponina tenía troponina C, troponina I y troponina T. Venía la troponina C y captaba el calcio. Entonces, mutaba la configuración del complejo troponina, retirábamos a la troponina I para que se junte el filamento de adenosina con la tropomioxina, produciendo el desplazamiento del músculo. Entonces, ¿qué hace el levosimendan? Sensibiliza a la troponina C para que, no aumentando el nivel de calcio como hace la dopamina, la dobutamina, sino el poco calcio que ya existe dentro de la célula es el que genera mejor efecto. O sea, hace más eficiente a la troponina al calcio. Por eso se llama sensibilizador de calcio. De esa manera el levosimendan produce un efecto inotrópico sin producir el efecto adverso. ¿Cuál es el efecto adverso del calcio de la célula? Arritmias. Comparado con la dobutamina, el levosimendan tiene mucho mejor efecto inotrópico, dura más tiempo y tiene menos efectos adversos. Además tiene un mecanismo vasodilatador a través de canales de potasio. Entonces, no aumenta el consumo de oxígeno del corazón, no interfiere con el proceso de relajación. Esto es lo que hace. Y está indicado en insuficiencia cardíaca con función sistólica de bajo gasto, sin hipotensión arterial, también sin hipotensión arterial. Ahí está la dosis de hidratación, todo. Sus efectos duran 48 horas después de su primer tratamiento. Entonces, el levosimendan básicamente es un inotrópico que se utiliza en tránsito a un trasplante, una cirugía o para sacarlo del evento adverso. Luego tenemos los digitales. ¿Qué son los digitales? Son glucósidos que se utilizan con la finalidad de optimizar la contractibilidad miocárdica. ¿Cuál es el mecanismo? Lo que hacen es inhiben a la bomba sodio-potasio dependiente de ATP. ¿Y qué hace la bomba sodio-potasio? Lo que hace es saca sodio y mete potasio. Cuando esta bomba no funciona, el sodio se queda dentro de la célula y se activa una bomba alternativa, que es la bomba sodio-calcio. Le saca sodio y mete calcio. Y este calcio mejora la contractibilidad. Ese es el mecanismo por el cual produce los digitales. Mejora la contractibilidad miocárdica. Pero como inotrópicos no tienen ninguna indicación actualmente. O sea que si ustedes quieren mejorar la contractibilidad del corazón de una persona utilizando digitales, contraindicado, es muy tóxico. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es el beneficio de este medicamento? Es básicamente su efecto a nivel de la fibrilación auricular, aumentando la activación parasimpática a nivel del nodo auriculoventricular, disminuyendo la respuesta ventricular en fibrilación auricular. Para entender, en la fibrilación auricular, en las aurículas, normalmente se generan entre 400 a 700 latidos por minuto. Es una arritmia en donde en las aurículas se generan 400 a 700 latidos. Todos estos latidos bajan por el corazón y van al nodo auriculoventricular y quieren pasar a los ventrículos.
Y la única zona por donde pasa la electricidad de aurículas a ventrículos es por el nodo auricular ventricular. Entonces el nodo agarra y dice, a ver, ¿cuántos son? 10, ya, uno pasa. No, pero queremos pasar a 10, no, uno. Porque si dejo pasar a todos los latidos al ventrículo, el ventrículo se muere, se para. ¿Cuántos latidos puede soportar un ventrículo? Depende de la edad. Pero normalmente, ustedes, 20, 25 años, ustedes no pueden soportar más de 180 latidos por mucho tiempo. Y si les meto 200 latidos, 300 latidos, se mueren. Entonces, la fibrilación, los pacientes con fibrilación viven porque existe el nodo auricular. ¿Qué hace el digital? El digital le dice, ¿cuántos se deja pasar? Uno de 10. Ya, ahora, cuando te vengan 20, deja pasar a uno, vas a dejar pasar uno de 20. O sea, menos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el efecto parasimpático del digital que actúa sobre el nodo auricular permite de que los latidos que deja pasar sean menos. Entonces, cuando viene un anciano con fibrilación auricular con 180 latidos, el anciano está a las justas, le ponen digital y los latidos bajan a 70, 80, y el viejito se aleja. La fibrilación sigue, pero el filtro del nodo evita que pasen muchos latidos. Entonces mejora la respuesta del ventrículo del paciente. Entonces su indicación actualmente, aún, es fibrilación auricular con respuesta ventricular alta para control de frecuencia. Nada más. Esa es la 2, digitalización. Otro inotropo, el isoproterenol. Ejemplo, tengo un paciente anciano, viene a la consulta, 25 latidos por minuto. ¿Cuánto late normalmente el corazón? Entre 60 a 100, en un anciano entre 50 a 90. ¿Qué pasa si está latiendo 25? ¿Qué va a pasar cuando late tan bajo el corazón? El paciente no tiene buen gasto cardíaco, no hay buen flujo cerebral, el paciente hace 5. Eso sucede en los bloqueos. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo un marcapaso. Pero todos tenemos marcapasos en la vuelta de esquina. No. Aquí en Pucallpa se pone marcapasos desde el año 2008, más o menos. ¿Pero cuánto cuesta cada marcapaso? 6.500 euros. ¿Pueden comprar un marcapaso la mayor parte de ustedes? Puede que sí con un esfuerzo, pero no es un monto tan fácil de conseguir. Y entonces, entre tanto, ¿qué hacemos con el abuelo? Le ponemos un estimulante de nodo, un beta 2 agonista. Y acá tenemos la catecolamina sintética, que se le ha agregado un isopropilo a la noradrenalina, se llama isoproterenol, que tiene un efecto beta adrenérgico sin actividad alfa, puramente beta. Hasta donde hemos visto, no existía aún no betas, porque tenemos la adrenalina alfa beta, la noradrenalina alfa beta, la dobutamina y la dopamina tienen alfa beta, ¿no? Menos la dobutamina, que es más beta, pero no es puro beta. En cambio, el isoproterenol es beta adrenérgico puro. Entonces, ¿qué hago? Le pongo a ese paciente entre cuando voy buscando un marcapaso, le pongo ¿para qué? Para que aumente la frecuencia de descarga del corazón, suba de 25 a 30, va a venir paciente. Pero lo correcto, obviamente, es temporal y no sirve realmente hasta cuando le pongo con él. Bueno, un derivado imidazólico, el enosmol anecdótico tampoco no es muy utilizado. El staroxine, un derivado, efecto inotrópico también, inhibe a la bomba soda potasio, aumenta la actividad de la pieza calcio asociada al retorno plástico, liberando más calcio. Ahora hablemos de vasodilatadores. No van a jalar una clase más ustedes, ya estoy viendo que ya están ya muertos. ¿Sí o no? No van a jalar una clase más. Aunque las clases que vienen realmente son mucho más cortas. Estas dos, que involucran el grueso de lo que va a entrar en el examen, son las más largas. Y hemos pasado la peor parte. O sea que la siguiente clase sí vamos a hacer, tenemos una clase más, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el examen? Delegado. ¿Ah? Estamos 22 y me estás apurando. Qué mal está, doctor. No, y lo peor, que académicamente no es correcto. Porque por más que hayan comido bien,
capacidades de retención, normalmente, digamos, una persona que pero una persona que tiene muy buen nivel de atención capta 20 minutos de atención perfectamente bien. Más de eso ya no. Si yo estoy viendo que están bostezando, ahí están mariposeando por las calles. Miren, por la risa que les sacaba a los doctores, ya se presentaban mucho, pero no van a aguantar más tiempo. Yo tampoco, ya muy grande que estamos haciendo. Entonces vamos a postergar las cirugías que van a ser más cortas, de verdad, son bien cortitas porque antialérgico facilita. Anticoagulante siempre para este examen. Antialérgico facilita. Antialérgico, más o menos, antisquémico. Ya hemos hecho casi todo los isquémicos acá, ya está casi todo. Solo falta nitratos específicos y nada más. Terminemos esta, atiendan un poquito más y nos vamos. Dentro de los vasodilatadores tenemos vasodilatadores arteriales y venulares. En realidad, los vasodilatadores que liberan óxido nítrico, hay unos que tienen un efecto más sobre arteriolas y otros que tienen un efecto más sobre venas. ¿Ya? Pero el mecanismo es muy similar. Dentro de los venosos primarios están los nitratos, esos son los primarios. Pero también tiene un efecto arteriolar, por ejemplo, a nivel de arterias coronarias, como conversaba a su compañero. Luego tenemos los glúteos, acá están los que ya hemos visto, los dietas, los aerodón, los antagonistas, tienen efectos sobre arterias y venas. Y luego tenemos los primariamente arteriolares, el nitroprusiano, y puros, el minoxidil y la hidralacina, que ya los hemos visto. Ahora vamos a ver el nitroprusiano. Este es un un vasodilatador arteriolar potentísimo y de muy corto tiempo de duración. Lo que el intensivista anhela. Cuando tú buscas una droga, un violafácil, por ejemplo, lo que quieres es que usan las peperas, ¿no? ¿Algunos de ustedes han usado? No. Pero las peperas quieren medicamentos que lo duerman al cliente, que no lo maten, pero que lo duerman bien para que ellas le puedan robar. ¿Sí? Ahora han condenado, si no me equivoco, a cadena perpetua, creo, a 2 peperas que mataron a un ingeniero, ¿no? ¿Vieron lo que dice? Un ingeniero, vienen 2 chicas bien bonitas y se le acercan. Desde ya el hombre, en ese momento debe llegarse a una pepera. ¿O no? Ustedes tienen la suerte de que se acerquen 2 chicas bonitas y se empiecen a enamorar. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron sedantes y se les pasó la mano y el tipo murió. ¿Cuál es la droga más ideal para un intensivista? Los sedantes actuales tienen la dexmedetomidina. Ustedes le ponen el medicamento, el paciente se llama, le retiran la infusión y le repito de tierra. Eso es ideal. ¿Qué pasaba con el diazepam? Te ponían el diazepam, el paciente se dormía, demoraba en despertar media hora y cuando despertaba con la angustia de no saber qué había pasado. ¿Qué pasó? Doctor. No sé por qué tocaba la cabeza. Y luego viene el midazolam. Con el midazolam te ponen, te duermes, despiertas y no sientes esa angustia de no saber qué pasó, ni siquiera te diste cuenta. Ese es el midazolam. Pero demoras en recuperarte más o menos 20 minutos. A menos que le pongas el antídoto, que es el flumazenil. Le pones eso ahí. La droga ideal para un intensivista que maneja hipertensión, que se manejan cuidados intensivos, es el nitroprusiano. Tú le subes un punto, la presión baja un punto. Le subes 2 puntos, la presión baja 2 puntos. Oye, doctor, o sea, ¿le están tomando la presión para arriba? No. Tienes que ponerle un catéter a la arteria que va a un monitor y se monitoriza la presión constante. Le vas poniendo la droga y la presión vas viendo cómo va moviendo. Le estás subiendo más, controlado, listo. ¿Cuándo se utiliza? En emergencias hipertensivas. Cuando si no baja la presión, la presión se mueve. El ejemplo típico de la tensión aórtica es el ejemplo típico de control de tensión absoluta. Las eclampsias.
Entonces, este es un arteriólogo vasodilatador de acción rápida. Con la cisteína forma la nitrosocisteína, que activa a la alanilato ciclasa, que estimula al GLP cíclico, el cual produce la relajación muscular. Al igual que el óxido nítrico, que tiene como segundo mensajero al GLP cíclico, este medicamento hace lo mismo. No modifica la actividad de la arteria plasmática y su inicio es inmediato. Su vida media es de 3 a 4 minutos y se metaboliza hacia nor y tiocianato. Ese es el problema. El cianuro es letal y los tiocianatos son letales. Por lo tanto, es un medicamento que se tiene que usar solamente como máximo por 48 horas. A partir de ahí, el periodo de toxicidad es muy alto. Se pone en infusión, tienes que cubrirlo de la luz al frasco. Esa es la dosis. Acá dice contraindicados, sensibles a sulfitos, estenosis aórtica y fibrilación auricular. Cuidado en esa situación. Se puede usar en eclampsia postparto, pero puede ocasionar globo coronario. Es decir, en pacientes que tienen enfermedad coronaria, les pones eso, dilatas el sistema, disminuye la perfusión en ese sentido que se está verificando con el linfado. En disección aórtica, el de primera elección combinado con un beta bloqueante. En disección aórtica combinado con un beta bloqueante. Como en el examen, no. Tiene que cubrir el frasco porque se desnaturaliza con la luz. Y puede producir toxicidad por tiocianatos en su uso prolongado. Requiere monitorización estricta. Otro grupo farmacológico que ha ingresado, de acuerdo a las nuevas guías, son los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa. Normalmente la glucosa, para entrar dentro de las células, necesita transportadores. Los GLUT para células normales y los SGLT para intestinales, atómicos. A nivel renal están los SGLT2. Estos actúan sobre las porciones S1 y S2 del túbulo conterneado proximal y reabsorbe el 90% de la glucosa filtrada. O sea, acá, en esta zona, divídanlo en tres. En las dos primeras porciones actúa el SGLT1, que es un simbólico, es un cotransportador, que coge al sodio y a la glucosa que han sido filtrados, los recupera. Entonces, si yo le doy un inhibidor de este cotransportador, toda la glucosa del sodio se va a ir. Entonces, este medicamento es un antidiabético. ¿Y qué hace el cardiólogo hablando de antidiabético? ¿Por qué si ese doctor Laguna Metiche? Si eso le pertenece al doctor Mr. Bruno, ¿qué tiene que meterse con las medicinas que usa el doctor Bruno? En el 2016, la FDA le obligó a las empresas farmacéuticas a que cuando sintetizaban un fármaco, no solamente debían demostrar el efecto de disminuir los niveles de glucosa, como lo hacían algunos fármacos que producían, sino tenían que demostrarle a la FDA que aparte de disminuir los valores de la glucosa, producían mejoras sobre la sobrevida del paciente. Cuando se introdujeron estos medicamentos, que al principio se plantearon como antidiabéticos puros, se empezaron a estudiar si había beneficios. ¿Y saben qué descubrieron? Que no solamente manejaban los niveles de azúcar, sino que también disminuían la muerte por infartos, disminuían la incidencia de insuficiencia cardíaca y disminuían las muertes de problemas de tipo renal. Por eso que ahora los nefrólogos los medican. Y nosotros los cardiólogos con insuficiencia cardíaca son de primera línea. ¿Se imaginan si ustedes los hubieran descubierto, si ustedes fueran al laboratorio, cuánto de plata ganarían? Cada vez que viene un paciente a mi consulta, yo veo que tiene las condiciones, lo primero que recito es esto. ¿Cuánto de dinero ganan? Pero la investigación ha demostrado que sí son útiles, o sea, hay que recetar. ¿Cuál es el beneficio del corazón? Bien, disminuye. No, es el beneficio
disminuyen la mortalidad por infartos, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, y mejora la función renal. Esos son los beneficios para el organismo. Ahora ven otros grupos de fármacos. Los inhibidores duales. ¿Se acuerdan que les dije? ARNI, inhibidores de mineralocorticoides, metabloqueantes. Ya, este es el otro. Los ARNI. ¿Qué son los ARNI? Son inhibidores duales. O sea, son dos fármacos que generan efectos en el sistema renal y en la síntesis de hormonas péptidos natriuréticos. Miren, los péptidos natriuréticos, ¿dónde está? Bueno, los péptidos natriuréticos son péptido A y el B. El B es el brain. Y la molécula previa al péptido natriurético es el probeneno. ¿Cuál es el beneficio de los péptidos natriuréticos? Estos se sintetizan por dilatación de aurículas y ventrículos. O sea, cuando el paciente está en falla, dilata la superficie de las aurículas y ventrículos y produce, por distensión de estos tejidos, la producción de péptidos natriuréticos. Entonces, cuando el cuerpo detecta que hay mucho líquido en el cuerpo, se producen natriuréticos. ¿Qué significa natriuréticos? Que te hace orinar. Estos péptidos natriuréticos actúan a nivel renal y empiezan a botar líquido. O sea que realmente son beneficiosos. Una vez que se sintetizaron, se sintetizan metaloproteasas, la neprilicina. La neprilicina destruye al péptido natriurético para generar un equilibrio y no te desvales en la propia del líquido. Entonces, lo que se vio era que si yo inhibo a la neprilicina, perpetúo el efecto del péptido natriurético, de esa manera genera un beneficio. Justamente eso hace los inhibidores duales. Es una combinación de un ARA2, el valsartán, y el salmeterol. El valsartán actúa inhibiendo la angiotensina 2 y el salmeterol inhibiendo la neprilicina para que se perpetúe el efecto del péptido natriurético. Esa combinación ha demostrado que mejora la sobrevida de pacientes insuficiencia. Acá está todo, ustedes lo van a revisar, ya se lo sé resumido. Esa molécula se llama el NSZ696. Así se llama. ¿Qué beneficios tiene? Al momento de vasodilatar, produce bajada de la presión arterial, disminución del tono simpático, disminuye los niveles de aldosterona, baja la fibrosis, disminuye el hipertrofia, genera natriuresis y diuresis. Listo. Otro fármaco que también está incluido dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca es la ivabrasina. Lo que está demostrado en la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando el corazón está en las últimas posiciones, que la frecuencia cardíaca es un marcador independiente de mortalidad. Es decir, que yo tengo un paciente que está con insuficiencia cardíaca y su corazón está latiendo 90, 100 veces por minuto. Ese paciente se va a morir más que si yo a ese paciente le bajo la frecuencia a 60, 70 litros por minuto. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya le di un betabloqueante, porque el betabloqueante va a bajar la frecuencia, pero no responde bien al betabloqueante, le agrego la ivabrasina. ¿Qué hace la ivabrasina? Lo que hace es actúa sobre el canal nucleótido cíclico hiperpolarizado que permite el paso de sodio y potasio a nivel de los canales IF, que se conoce como inhibición de la corriente FANI-IF, que se activa específicamente con sales de membrana hiperpolarizadas. FANI es gracioso. Es un término que se le aplicó porque normalmente cuando una célula está hiperpolarizada no se despolariza. Entonces, específicamente en el nodo sinusal donde se generan los impulsos eléctricos propios, justamente esa despolarización sobre la célula hiperpolarizada es la que produce el incidente cardíaco. ¿Dónde se produce la frecuencia cardíaca? En el nodo sinusal. Entonces, este fármaco actúa directamente en el nodo sinusal, disminuyendo la frecuencia de descargas automáticas del nodo. Baja la frecuencia cardíaca. No actúa en ningún sitio más, solo actúa ahí, en el endocardio, justo donde está el nodo sinusal. Y de esa manera disminuye la frecuencia cardíaca. Y como fármaco, en el 2009 se planteó a la EMEA, que es como la ingeniería peruana, pero de Europa,
Se autorizó en el 2012 para los europeos y recién en el 2015 para los americanos. El Versuat es un medicamento que estimula a la guaninato clasa sintetasa, que lo que hace es produce GMP cíclico. El GMP cíclico es el segundo mensajero del óxido nítrico que produce vasodilatación. Entonces, como la vasodilatación es buena, el Versuat es bueno. Ese es el veneno. Listo, vamos.